Entonces, estamos realizando el ejercicio 8 a partir de una consulta. Les decía, en todos los ejercicios que tienen, todos los apartados del ejercicio 8, ustedes tienen una función, en este caso t, que está en función de i. En el primero, la variable x está en función de i. Y lo que me pide el ejercicio es despejar la i. En este caso, si yo despejo la i, me va a quedar en función de la variable t y también la constante a, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para despejarla ahí? Bueno, en primer lugar, puedo decir, todo esto está en el denominador. ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo lo puedo pasar al otro lado? Multiplicando, ¿no? Está dividiendo abajo. Claro, exactamente. O sea, todo esto estaría dividiendo, está en el denominador, o sea que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando con t. Entonces, t va a quedar multiplicando a esta expresión. Y de este lado me queda 3 y menos 4. ¿Sí? Bueno, entonces, como lo que yo quiero es despejar la i, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer acá? Bueno, distributiva, para empezar, para tratar de luego separar todo lo que tiene i por un lado, todo lo que tenga t por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, si acá hago la distributiva, t por 3a me quedarían 3 por t por a. T multiplicado por i me queda t por i. Y de este lado 3 y menos 4. ¿Sí? Bien. Como lo que yo quiero despejar la i, entonces lo que voy a tratar de hacer es, como les decía, todo lo que tenga ahí, tratar de juntarlo de un solo lado. Es decir, este que tiene t lo dejaría como está, 3t por a. ¿Sí? Y este que tiene t, este que tiene i, perdón, lo voy a pasar para juntarlo con el 3i. ¿Sí? Entonces, del lado de la derecha tengo 3i y este menos t por i lo pasaría más t por i. ¿Sí? Bien. El 3 por t por a, que ya estaba de este lado, del lado izquierdo, lo dejo como está. Y este menos 4 podría ya aprovechar y pasarlo al otro lado. ¿Cómo pasaría? ¿Cómo pasaría? Pasaría sumando. Pasaría sumando. Entonces del otro lado pongo más 4. Bueno, en estas dos expresiones, que las dos tienen i, ¿sí? Cuando se acuerdan que, ¿qué hacíamos para poder, digamos, agrupar esto con esto? Del práctico anterior, ¿se acuerdan? Cuando la i que se repite, decíamos, la podía sacar como Simplificando no era como... ¿Como denominador? Claro. como factor, se llama factor común, ¿se acuerdan? La i como que está repetida en todos los términos, en este caso en los dos términos, la i se repite acá y también se repite acá. Como está repetida, la sacábamos factor común, decíamos, ¿sí? Entonces poníamos la i, que queda entre paréntesis multiplicando, y acá dentro del paréntesis, ¿qué poníamos? Cada término dividido el factor común. O sea, cuando yo diga 3i dividido i, ¿qué me queda? 3, ¿no? Me va a quedar el 3, ¿está bien? Como el i ya lo puse acá, me queda el 3. Y de este otro término, lo mismo. Yo digo t por i dividido el i, que está como un factor común, ¿qué me queda? Más T. Tesoro. t, el t solito, ¿está bien? De este lado puedo dejar lo que tenía, 3 por t por a más 4. Y entonces ahora esto que me quedó multiplicando con i, lo voy a pasar al otro lado dividiéndolo. Recuerden que lo que estamos queriendo es despejar la i. O sea que voy a dejar la i de este lado y todo este paréntesis lo pasamos dividiendo. 3 por t por a más 4, lo mismo que tenía, sobre, y abajo 3 más t. Y esto sería igual a i. ¿Está bien?
Y ahí entonces llegamos a lo que nos pedía el ejercicio, que era despejar la y en este caso en función de t. ¿Qué quiere decir en función de t? Que de este lado, en la expresión que me quedó acá, en esta expresión, me tiene que quedar todas t, digamos, en este caso, la y como función de t. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra de este ejercicio, algún otro que quieran que hagamos del 8 o se A mí entiende? lo que me preocupara es que la T era alguna restricción de la función que no estaba entendiendo. Ajá, bueno, bien. Ahora se entendió entonces. Mejor, mejor, mejor. Sigo teniendo problemas para entender el 20, que fue el más difícil que hemos visto. El No sé si a 20, les pasó lo mismo. Lo vimos ayer y pude tomar nota, pero bien. me sigue costando A ver, entenderlo. vamos a ver qué decía el 20. ¿Era el de valor absoluto el 20? Sí, es complicado eso. No va a haber uno tan complicado en el parcialito, pero si quieren, le podemos dar una revisada al 20 nuevamente. Ah, Sí, ¿no va a haber uno tan complicado en el parcial? uno así como el 20, no, tan complicado, pero ¡Ay, igual. gracias a Dios! En el 20, por las dudas, si quieren, hacemos, no sé, el C, y después el A y el B son similares, ¿sí? En el 20 le dice, dada la función, primero tengo que ver mi función g de x, cómo estaba definida. Era el valor absoluto de x menos 3 menos valor absoluto de x más 1 más 2. Y le dice que escribamos a la función g sin la barrita de valor absoluto, sabiendo en cada uno de los apartados que la x pertenece, por ejemplo en el apartado C, me dice que la x pertenece al intervalo menos 1, 3. ¿Por qué necesito saber? Porque si yo quiero sacar las barritas de valor absoluto, tengo que pensar en la definición de valor absoluto. ¿Se acuerdan que la definición de valor absoluto decía, lo voy a recordar acá, voy a recordar. La definición de valor absoluto decía que el valor absoluto, número real, me quedaba lo mismo que tengo adentro, o sea, quedaba igual si eso que tengo adentro del valor absoluto, en este caso x, digamos, es mayor o igual que 0. O sea, cuando la x es positiva, el valor absoluto de x quedaba como está. Y el valor absoluto de x le tenía que poner un menos adelante cuando lo de adentro era negativo, es decir, si la x fuera menor que 0. Por eso yo necesito saber si lo de adentro es positivo o negativo, para poder después decidir cuando saque las barritas de valor absoluto si esto va a quedar como está o le voy a tener que poner un signo menos adelante. ¿Se entiende? Entonces pensemos qué pasa con, para empezar, el valor absoluto de x menos 3 cuando la x toma valores entre menos 1 y 3. ¿Sí? Entonces la función esta g de x va a ser igual. ¿Qué opinan ustedes? El valor absoluto de x menos 3, ¿sí? Si a la x le doy algún valor, cualquier valor, que esté dentro de este intervalo, entre menos 1 y 3, ¿sí? Piensen en algún valor entre menos 1 y 3, ¿sí? Y me dirán ustedes, ¿qué signo tendría esta expresión para ese valor de x, que está entre menos 1 y 3? Pensemos un valor entre menos 1 y 3. ¿Cuál quieren tomar, por ejemplo? El 2. El 2. Por ejemplo, podría tomar el 2. Si a la x la reemplazaría acá por 2, ¿qué signo me quedaría cuando haga esta cuenta? 2 menos 3. Menos 1. Menos Me 1. daría menos 1, o sea, negativo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso,
este valor absoluto me estaría dando negativo. Entonces, si yo pienso que dentro es negativo, yo puedo sacar las barritas de valor absoluto, pero le tengo que poner un signo menos a todo lo que tengo ahí adentro, es decir, menos x menos 3. Saco las barritas de valor absoluto y le pongo un signo menos, es decir, le tengo que cambiar el signo a lo de adentro. ¿Sí? Menos, ahora voy a seguir, menos este otro valor absoluto. Para el mismo valor de x, pensemos, la x vale 2, ¿qué signo me quedaría en este otro valor absoluto? No sé Profe, si soy yo, no sé no si se soy yo, pero ve. se No cortó se ve nada, el profe. video. Bien, ahí retomamos, esperen un segundito. No, no sé por qué se da. Ahí vamos. De nuevo, entonces decía, la primera parte lo alcanzaron a ver cuando expliqué entonces que si la x tomaba valor 2 menos 3 me daría negativo, me daría menos 1. Entonces, cuando lo de adentro es negativo, entonces saco las barritas de valor absoluto y le tengo que poner un signo menos adelante de toda esa expresión, digamos, ¿sí? De todo lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, ahora miro este otro valor absoluto. También, si yo lo que quiero es sacar las barritas de valor absoluto, necesito saber si lo de adentro es positivo o es negativo. Si la x toma el mismo valor 2 más 1, me daría 3. ¿Qué signo entonces me queda acá? Esto me va a dar positivo. Entonces, según la definición que vimos, si lo de adentro es positivo, entonces lo de adentro queda como está. No se confundan con este menos de adelante, que este menos era el menos que yo ya lo tenía. Es este mismo menos, no es que le cambié el signo, sino que es el menos que ya tenía en el ejercicio. ¿Sí? Porque si lo de adentro hubiera sido negativo, yo tendría que haberle puesto otro signo menos acá adelante. Otro menos. ¿Se entiende? Pero dijimos, bueno, como este valor absoluto, para cuando la x vale 2, cuando vale 2 o cuando vale cualquier número que esté comprendido entre el menos 1 y el 3. Nosotros le dimos el 2, pero podría haber tomado cualquier número, ¿sí? Bien, entonces dijimos, vuelvo a repetir, como lo de adentro el valor absoluto me da positivo, entonces puedo sacar las barritas del valor absoluto y dejar lo de adentro como está. ¿Se entiende? Entonces queda como lo escribí ahí. Es decir, saqué las barras de valor absoluto y el x más 1 lo dejé como está, x más 1. No le cambio el signo, ¿sí? Y después, ¿qué tengo que escribir? Más el 2. Más el 2 que tenía, que estaba fuera de valor absoluto, o sea que ese sigue quedando igual. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es acomodar estos paréntesis que tienen un signo menos adelante. Entonces, ¿qué me hace cuando tengo un signo menos adelante? ¿Qué escribiría? Cambian los signos adentro. Cambia los Cambian los signos de signos. los adentro. Bien, entonces, ¿qué me quedaría acá? Menos x más 3. Este también me cambia los signos de lo de adentro, o sea, menos x el más 1 que se transforma en menos 1, más el 2 que tenía fuera del paréntesis, o sea que ese más 2 queda como está, más 2. Bueno, ahora puedo acomodar las x, es decir, menos x y otra menos x que tengo acá, cuando tienen el mismo signo se suman, ¿sí? Menos x, ¿qué me daría? 2x Menos positivo. 2x. Menos 2x. Menos 2x, bien. Y ahora, los numeritos, si los junto, ¿cuánto me quedaría? 3, 4. menos 1 acá, 2, más 2, 4. 4 positivo. Bueno, o sea que esa sería mi función g,
cuando la X toma valores entre -1 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo habría que hacer para el otro apartado A y el otro apartado B. El apartado A y el apartado B, lo único que en el apartado A, este era el 20. En el apartado A, me decía que la X pertenece al intervalo. ¿Qué intervalito me dice? Del A entre 3 e infinito. Cuando la X está entre 3 e infinito, cerrado era en 3, no me acuerdo. Sí, claro. Entre 3 e infinito, tengo que hacer el mismo razonamiento para encontrar la función g. Con valor absoluto, la función g, la vuelvo a escribir. Y entonces, tengo que pensar ahora que la X va a tomar valores en este otro intervalo, ¿sí? Es decir, entre 3 e infinito. Pensemos entonces a algún valor de X que esté dentro de ese intervalo. ¿Qué me dirían? 4, no sé, 4, 5. por ejemplo. Bueno, si a la X la reemplazo por 4, ¿qué signo va a tener este valor absoluto y cómo va a quedar entonces? Va a quedar igual, o sea, es positivo el valor dentro de Exacto. los signos. Como me da positivo, entonces queda igual. X menos 3. Menos, escribo el menos del ejercicio, ¿sí? Y ahora voy a pensar en este otro valor absoluto. ¿Cómo va a quedar? También positivo. Positivo también. Este me daría también positivo. Cuando la X toma el valor 4, es lo mismo. 4 y 1, 5. O sea, me está dando positivo, entonces queda igual. Queda la X más 1 como está. Bueno, y entonces mi función g de x me va a quedar x menos 3. Este queda igual. Este con el signo que tiene menos adelante me cambia el signo. Menos x menos 1 más 2. Bueno, y ahora, esta x positiva con esta x negativa se van a simplificar. ¿Sí? La x menos x se cancela. Y los números que me quedan, menos 3 y menos 1 me da menos 4, más 2 me daría menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Les faltaría, para que ustedes después lo piensen, el apartado B. Teniendo el A, el B y el C, uno podría después escribir la función g de x como una función compuesta. ¿Se acuerdan las funciones dadas por tramos que vimos? Es decir, que la función puede valer una cosa, puede valer otra para distintos valores de x, según cuando la x está en un intervalo o en otro. Como sea acá, podemos decir, según lo que tenemos en el apartado A, la función g, ¿qué me dio? ¿O cuánto vale? Vale menos 2. ¿Sí? La función g me daría menos 2 si la x pertenece al intervalo 3 infinito, es lo mismo que decir que la x sea mayor o igual que 3. ¿Sí? La podría escribir así, ¿se entiende? Decir que la x pertenece al intervalo de 3 a infinito es como decir los x mayores que 3. Para los x mayores que 3, esta función vale menos 2. ¿Sí? Después, Entonces lo que tratamos de hacer en el punto 20 es armar una función compuesta. perdón, ¿cómo? ¿Por qué hay tantos? O sea, eso que está armando ahí es una función compuesta, ¿no? Sí. Yo le estaba escribiendo cuál era la idea de este ejercicio 20, digamos. La Claro. idea es que nosotros podamos encontrar la función g y escribirla sin poner valor absoluto y teniendo en cuenta lo que encontramos en el apartado A, en el apartado B y en el apartado C. Teniendo en cuenta esas tres cosas, la función g yo la podría escribir así como la estoy escribiendo ahora. Si bien el ejercicio 20 no se los pide, pero se los comento
como para que ustedes tengan idea para qué podría haber hecho lo que les pide en el apartado A, B o C. Yo tuviera la necesidad, por ejemplo, de graficar esta función, o de encontrar el dominio, la imagen, o dónde es creciente o dónde es decreciente, y bueno, escribo la función g en las barritas de valor absoluto, como lo estoy haciendo acá. Pero para eso tendría que primero haber hecho lo que hicimos en el apartado A, en el apartado B y en el apartado C. Es decir, ver en cada uno de esos intervalos que tomamos, que les dice ya el ejercicio, y analizar qué pasa o cómo me queda la función g en cada intervalo. Y acá es lo que estaba escribiendo acá, digamos, ¿sí? Si la x es mayor que 3, la función g vale menos 2, ¿sí? De lo que dijimos en el apartado C, cuando la x está entre menos 1 y 3, o sea, está en el intervalo menos 1, 3, cuando la x está entre menos 1 y 3, sería decir si x está comprendido entre menos 1 y 3. Así. Decir que la x está entre menos 1 y 3, o decir que la x pertenece al intervalo menos 1, 3, sería lo mismo, ¿no? Bueno, en ese intervalito, ¿cuánto vale la función g? Mi función g vale menos 2x más 4, lo que habíamos encontrado hoy, ¿no es cierto? Y después me faltaría decir qué pasa cuando la x, que era lo que les pedían en el apartado B, que lo tienen que hacer ustedes, cuando la x pertenece a qué intervalo decían, menos infinito, Número 5. hasta el menos 1, así, así. Cuando la x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, eso podría ser equivalente a decir que la x sea menores que menos 1. Cuando la x es menor que menos 1, bueno, tendrían que hacer acá lo mismo que hicimos en el apartado A o en el B para deducir cómo me va a quedar la función g de x en este intervalo. Que si no me equivoco me daba 2, puede ser. Creo que me daba 2 en ese caso. O 6, perdón, 6. 6. Entonces, esta sería la función g definida por tramos, que sería la misma o la misma función equivalente a la que tienen definida así con el valor absoluto. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo tuviera que graficar esta función g con valor absoluto, lo que me convendría hacer es hacer lo que hicimos en el apartado A, en el apartado B, en el apartado C, para después tener la función g definida por tramos de esta manera, y ahí recién la podría graficar o encontrar el dominio, la imagen o lo que sea. Les vuelvo a repetir, un ejercicio tan complicado no le vamos a tomar en el parcialito, así que bueno, se los conté para que supieran hacerlo, traten de entenderlo, pero en el parcialito no va a ir un ejercicio así, seguro. Díganme si tienen algún otro ejercicio de práctico que quieran que repasemos. Sobre todo si se acuerdan lo de la función par, impar, si es creciente, si es decreciente, el dominio, la imagen, todo eso, ¿lo saben? A mí, profe, se me está complicando el ejercicio 13D. Vamos a ver. El 13, ¿D de dedo o B de... Sí. C de dedo, así. El 13D, a ver qué decía el 13D. A ver, CD. Ahí estamos buscando, ¿eh? Sí, el S. La función es esta Q de X. También es una función dada así por tramos, ¿sí? Que me dice que vale 6x si la x es mayor que 0. Después vale 3 si la x vale 0. ¿Y qué vale? X menos 2 por x más 3 si la x fuera menor que 0. ¿Está bien? Y en estos ejercicios les pedía todo eso, justamente lo que estábamos hablando. Intervalos de crecimiento, intersecciones con los ejes, bueno, etcétera, etcétera. Así que,
lo primero que vamos a tratar de hacer es la gráfica de la función. La gráfica de la función, para después poder, por ejemplo, ver justamente dónde crece, dónde decrece, el dominio, la imagen, todo eso, ¿sí? Cuando la función está dada así por tramos, yo tengo que mirar primero en cada tramo qué valores toma la x, ¿sí? Eso me está diciendo que la función q va a valer, por ejemplo, 6x para cuando aquellos valores de x que sean mayores que 0. Mayores que 0 quiere decir positivas, digamos, ¿cierto? Entonces, bueno, puedo comenzar por graficar esa parte, ¿sí? Si yo recuerdo, ¿se acuerdan si tuviera que graficar la función y igual a 6x? ¿Sí? ¿Qué clase de función sería esa? ¿Qué clase de función es y igual a 6x? Lineal. Es una función lineal. O sea que cuando yo grafique esta partecita, siempre para valores de x, en este caso, mayores que 0. ¿Sí? Mayores que 0. Si bien me dice mayores que 0, al menos para hacer la gráfica, el 0 también lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Porque si bien mayores que 0 serían todos positivos, el 0 no estaría en la gráfica de esta función, pero sí podría tomar el 0,1, el 0,0001, es decir, un valor ahí muy cerquita del 0. Entonces, si bien el 0 en sí no lo voy a tener en cuenta al momento de graficarlo, pero sí me interesaría saber cuánto vale esta función lineal ahí en 0. Hago la cuentita, 6 por el valor de x, 6 por 0, ¿qué me daría? 0. Si a la x le doy el valor 1, 2, 3, valores positivos, ¿sí? Bueno, 6 en el 1, ¿qué me va a dar? 6 por 1, 6. ¿Sí? En el 2, 6 por 2, 12. En el 3, 6 por 3, 18 y así siguiendo, ¿sí? Como es una función lineal, con que uno saque dos valores o dos pares ordenados, digamos, ya estaría. Porque para trazar la línea, con 2 puntos, ya es suficiente para trazar la línea, ¿sí? Bueno, ahí yo tendría para al menos hacer esta partecita de la gráfica de la función q para valores de x mayores que 0, ¿sí? Lo voy a hacer de este lado. Entonces, si acá tengo la x, el eje y, entonces, tomemos, como dijimos, dos de estos valores, o dos de estos pares ordenados. Uno sería el 0, 0, ¿sí? Bueno, que ya dijimos, en esta gráfica, el 0, 0, ese punto en particular no va a estar, pero sí lo puedo tener en cuenta para graficar la línea, ¿sí? ¿Qué otro punto? El 1, 6. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la x tome el valor 1, la y va a tomar el valor 6. 2, 3, 4, 5, 6. Por acá. Más para acá. Bueno. Y ahí tendría, sí, el punto de coordenadas 1, 6, que sería otro punto de la gráfica de esta línea recta, ¿sí? Esta función lineal. Esta función lineal sería algo así, a ver si puedo graficarlo. Traten de hacerlo con una regla ustedes. Me complica graficar en las alturas. Bueno, está bastante, se ve bastante derecho ahí. Ahí, más o menos. Esta línea recta, si yo la continuaría, obviamente pasaría para acá abajo. ¿Entienden? Pero ¿por qué? Esta parte no la grafico porque dijimos que estoy teniendo en cuenta para valores de x, como dice acá, x mayor que 0. ¿Sí? Entonces solamente arranco desde el 0 para la derecha. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para indicar en la gráfica que este punto o este par ordenado 0, 0
no va en la gráfica de esta función. Ahí es donde poníamos, ¿se acuerdan? Un redondelito o un puntito hueco, decíamos, para indicar que ese punto 0,0 no pertenece a la gráfica, al menos de esta parte de la función lineal, ¿sí? Bueno, ahora voy con el otro tramo de la función. La función me dice que vale 3, o sea, la función q de x vale 3 si la x toma el valor 0. O sea, si x igual a 0, la función vale 3. Justamente me está diciendo esto entonces, que en 0 no tengo que marcar este puntito, sería el 0, 0, sino que mi función en 0 vale 1, 2, 3, acá arriba. Ahí es donde tengo que marcar un puntito relleno para indicar que este punto de coordenadas 0, 3 es el punto de la gráfica. O sea, mirando la gráfica yo tengo que poder saber, si me preguntan cuánto vale la función esta, la función q me refiero, cuánto vale la función q en 0. Si me preguntan cuánto vale la función q en 0, no tengo que decir que vale 0, sino que vale ¿cuánto? Vale 3. Por eso acá en el 3 pongo un puntito relleno y en el 0 ponemos un puntito hueco. ¿Está claro? Bien. Y ahora, para graficar esta otra trama de la función, ahí también voy a necesitar por ahora una tablita de valores, si la quieren hacer. ¿Qué valores le tengo que dar a la x para graficar esta parte de abajo de la función? ¿Qué me dicen ustedes? Valores que sean menores que 0. Valores de x menores que 0, exactamente. Entonces, de nuevo lo Números mismo que negativos. pensamos. Perdón, ¿cómo? Luciana, Números números negativos. negativos, muy bien. Entonces, lo mismo que dijimos acá, si bien acá me dice menores que 0, el 0 no lo voy a tener en cuenta en la gráfica, pero es importante saber cómo va la función cerca del 0, digamos, ¿está bien? Porque como les decía acá, si bien no voy a llegar al 0, 0, pero voy a llegar ahí al 0,1, 0,001, valores muy cerquita del 0. Entonces, para redondear, le doy en el 0, y después le doy valores negativos, como me decían ustedes. Puedo tomarle el -1, -2, -3, -4. Creo que con eso ya me va a alcanzar para graficar esta función. ¿Qué clase de función sería esta? Esta si yo la escribo por separado, este pedacito solo, así. x-2 por x más 3. ¿Qué clase de función es esa? Y yo la tengo que graficar. Es cuadrática. Es una función cuadrática. Justamente, esta es la expresión factorizada de la función cuadrática, que igual eso lo vamos a ver en unos días, pero algo ya recuerdan ustedes de la función cuadrática. Cuando está escrita así, es la forma factorizada. Y estos numeritos que tengo acá, ¿qué me dicen de esa función cuadrática? ¿Qué me van a indicar en la gráfica? ¿Cómo se llaman estos valores? En particular, el -3 sería, y el 2 sería. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Si yo a la x Las raíces son menos 3, ¿sí? ¿Cuánto me daría la y? 0. 0. O sea, el -3 me daría 0. Y este que no correspondería ponerlo acá porque sería el 2 positivo. Si reemplazo la x por 2, ¿cuánto me daría? 0 Cero. también, profe. 0 también. ¿Cómo se llaman esos valores, el -3 y el 2? Los datos de X, ¿no?
Sí, pero justamente esos valores en donde la función vale 0, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Ah, ¿era ordenado al origen? No. ¿En qué? Los Eso, valores no se cruzan. la función vale 0 se llaman las raíces, ¿se acuerdan? Raíces. Y Ah, las donde se raíces- cruza con el, no. ¿Sí? Decilo. ¿Qué me Se indica? cruza con el eje. Claro, ¿Dónde se donde cruza? la Dice, menciona función el gráfico. corta con el eje, ¿con qué eje? Con el eje ¿Cuál Y. es X? Con el eje X, ¿sí? Estos dos valores, entonces, que serían las raíces, que son, no son estos dos numeritos, sino que serían estos dos numeritos cambiados signo. Fíjense que dijimos en el -3, que es donde vale 0, y en el 2, donde la X toma el valor 2, que sería también donde vale 0, ¿sí? Esos valores que se llaman las raíces, tanto, en realidad, la raíz sería, perdón, voy a escribir del otro lado, el -3 y el 2, ¿no es cierto? Este valor, el -3 y el 2, se llaman las raíces. Bueno, y como dijimos recién, esas raíces o esos valores son los valores donde en la gráfica la curva o la gráfica corta al eje de las X. ¿Sí? Entonces, si ya me está dando esto, ya me está diciendo que esta función va a cortar al eje de las X el -3 en 2. Entonces, sería en el -3, por aquí, ahí ya sé que la gráfica de esta función tiene que cruzar acá, cortar al eje de las X en el -3, y si correspondería, también debería cortar acá en el 2, ¿sí? O sea que más o menos, todavía no la grafiquen ustedes, ¿dónde está el vértice? Si quieres saber, entre el 22, el 21, en un B, sí, por acá. Bueno, entonces vendría algo así. Si yo tendría que graficar esta función cuadrática, ya conociendo las raíces, sabiendo que corta entonces al eje de la X en el -3 y en el 2, más o menos puedo saber que la forma que tiene esta parábola sería algo así, ¿sí? Ahora, ¿tengo que graficar toda la parábola completa? ¿O qué parte de la parábola tendría que graficar? ¿Qué me dicen? Y son los valores menores a 0. De X Solamente menores a la 0. parte que se corresponde con los valores de X menores que 0. Muy bien. Entonces, la parte de la gráfica de esta parábola sería algo así. Solamente hasta llegar al 0. ¿Sí? Fíjense que acá les dice, para cuando la X es menor que 0, quiere decir que, como les decía acá, el 0 no lo incluyo en la gráfica de la parábola, ¿sí? ¿Cuánto me daría esta función cuadrática para cuando la X vale 0? ¿Cuánto me daría? 0. Reemplacen acá la X por 0. ¿Y cuánto les da? ¿0? 0. No, háganme la cuenta. Menos 6. Menos 6. Claro, porque ¿qué sería? 0 menos 2 me daría menos 2 por un lado, por 0 más 3 me daría 3, o sea, menos 2 por 3 me daría menos 6. ¿Lo entienden? ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, en 0, esta función cuadrática debería valer por acá, más o menos, o sea, donde cortaría sería al eje Y, debería ser el menos 6.
De nuevo, como hicimos con la recta, para indicar que ese punto no lo toma, porque en realidad el 0 no lo incluye, aparte de la parábola, ahí en el menos 6 debería poner también un puntito hueco acá a la altura del menos 6 para indicar que la función, como dijimos hoy, en 0, ¿cuánto vale? ¿El 0 vale 0? No. ¿Vale menos 6? No. ¿Cuánto vale la función en 0? 3. 3, dijimos. Por eso teníamos que poner el puntito relleno ahí en el 3, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos la gráfica de esta parábola viene así, algo así. Para terminar de graficarla bien, ustedes podrían completar esta tablita de valores que hicimos acá. Nosotros sacamos la cuenta. El 0 me dio menos 6. En el menos 1, ¿cuánto me daría? Bueno, hay que reemplazar acá. Si la x toma el valor menos 1, ¿cuánto me daría la y? ¿Cuánto me daría la función? Menos 6. ¿Menos 6 también? Menos 6. A ver si es cierto. Sería menos 1 y menos 2 me daría menos 3. Por menos 1 más 3 me daría 2 positivo. Perfecto. También me da entonces menos 6. ¿Bien? ¿Cuánto me daría cuando la x tome el valor menos 2? Menos 4. 4. Menos 4. Bueno, muy bien. Y ahí entonces tendrían, para completar, dijimos, en el 0 me dio menos 6. En el menos 1 también me vuelve a dar menos 6. ¿Puede ser eso? ¿Puede suceder que la función tome, para distintos valores de x, tome el mismo valor de y? Como pasa acá, en el menos 1 me vuelve a dar menos 6, debería venir más así. Entonces, ¿no? Me refiero. ¿Se dan cuenta? En el menos 1 toma el valor menos 6. Y en el 0, si lo tomaría esta parábola, también me daría menos 6. ¿Qué quiere decir? Que si acá vale lo mismo que acá, ¿por qué yo hice la pancita así para abajo acá justamente? ¿Qué quiere decir? Que acá, a la mitad, ¿qué pasaría? En el 0,5 negativo. Si a la x le daría el valor menos 0,5, ¿qué encontraría? De la parábola me refiero. Este punto de la parábola, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? El vértice. El vértice. El vértice. ¿Se dan cuenta? Al tener este valor en el menos 1 me dio menos 6. Y después en el 0 vuelve a valer menos 6. Es como que me está dando justamente este punto y este punto. Dos valores en donde la parábola, en donde la gráfica vale lo mismo. Quiere decir que ahí en el medio tendría que estar, al medio tendría que estar el vértice de la parábola. ¿Sí? Bien. Por ahora no interesa tanto detalle, pero sí está bueno que se den cuenta acá que la función para dos valores de x toma el mismo valor de y. Porque eso tiene que ver con algo que después les pide el ejercicio. ¿Se acuerdan? Clasificar la función si era inyectiva o no era inyectiva. Tiene que ver con esto justamente, para que ustedes se den cuenta. Si hay dos valores de x que van a parar al mismo valor de y, ¿qué me dicen? ¿Es inyectiva o no es inyectiva esta función? No es inyectiva, es sobreyectiva. No es inyectiva, exactamente. No es inyectiva y la justificación sería justamente decir, no es inyectiva, ¿por qué? Porque acá encontré dos valores de x distintos, el 0 y el menos 1, dos valores de x que van a parar al mismo y. Entonces, esta sería una función que no es inyectiva, ¿está bien? Bueno, ahí
recién ahora entonces completamos la gráfica de la función Q. Ahora vamos a ver todo lo que nos pedía el ejercicio relacionado con este ejercicio, con esta función Q. Les pedía definidas sobre R, indicar dominio, intervalos de crecimiento. Vamos a empezar con el dominio. El dominio de esta función. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿O dónde voy a mirar? En el eje X. Los reales. Claro, todos los valores que va a tomar la X. ¿Se entiende? Esta función, o estas funciones que están dadas así por tramos, para ver el dominio, ustedes tienen que mirar los valores que toma la X, y eso se lo está dando acá, justamente acá. Esto que les dice acá, si la X es mayor que 0, si la X es menor que 0, si la X es igual a 0, eso me está dando el dominio de la función, porque es justamente con lo que nosotros hicimos la tablita para graficar la función. Es decir, me está diciendo qué valores puede tomar la X. Y acá, como me decía por ahí, serían todos los reales, porque me está diciendo para los X mayores que 0, para los X menores que 0, y para cuando la X es igual a 0. O sea, las funciones dadas así por tramos, yo para mirar el dominio tengo que leer esta información, es decir, qué valores va tomando la X. Y en este caso, como me dijeron por ahí, el dominio serían todos los reales, porque estarían todos los valores de X comprendidos, ¿sí? Entonces les pedía la imagen de esta función. La imagen de esta función, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la imagen? La imagen iría desde el vértice de la función cuadrática hasta los positivos de y. Exactamente, o sea, para la imagen yo necesitaría saber acá hasta dónde llega la función, cuál sería el punto donde está el vértice justamente, y desde ahí para arriba, como decía la compañera, todos los positivos serían, pero desde el vértice para arriba, ¿cierto? Bueno, el vértice no lo encontramos, pero lo podríamos buscar. El vértice para sacar el vértice, ya vimos que el vértice está a la mitad. Puedo sacarlo de dos formas, por ejemplo, a la mitad entre las dos raíces. Yo conozco las raíces, puedo encontrar la X del vértice haciendo X1 más X2 dividido 2, donde X1 y X2 serían las raíces. Como acá nosotros ya tenemos las raíces, dijimos que era menos 3 y el 2, entonces para sacar la X del vértice sería menos 3 más 2 y todo esto dividido 2. Esto me da menos 1/2, es decir, 0,5 negativo, lo que habíamos dicho hoy acá, ¿sí? Acá a la mitad, a la altura del menos 0,5 de X, esa sería la X del vértice, pero para la imagen a mí me interesa saber cuál es la Y, es decir, hasta qué valor llega acá abajo, ¿sí? Bueno, entonces, de ahí saco la Y del vértice. ¿Cómo encontraría la Y que le corresponde a este valor de X? ¿Cómo encontraría el Y? Reemplazó el 0,5 en la función. Exactamente, reemplazo el menos 0,5 en la función. Muy bien. Entonces, en las X, así como estábamos haciendo la tablita de valores, si tienen pueden agregar este valor, menos 0,5, reemplazo acá las X por menos 0,5, y acá también, y hacemos la cuentita, menos 0,5 y menos 2 me daría menos 2,5 por menos 0,5 más 3 me daría 2,5 positivo,
Y esta cuenta, ¿cuánto me da? 6,25. Menos, Negativo. ¿no? 6, menos Menos. 6,25. Y ese sería en realidad el I del vértice. ¿Sí? El I del vértice me estaría dando menos 6,25, que sería más o menos por acá abajo. Menos 6,25 es donde va a estar el vértice de la parábola, ¿sí? La imagen, entonces, va a ser desde ese valor a más infinito. O sea, podemos ponerlo así. Los i que pertenecen al intervalo que va desde menos 6,25 a infinito. Esa sería la imagen de la función. ¿Sí? Bien. Para ver los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Barra de crecimiento. ¿Crecimiento o decrecimiento? Veamos. Empecemos por la parte esta de la parábola. ¿Qué me dice? Decre- ¿Cómo viene la función acá? De arriba se Eso, de arriba voy bajando. ¿Sí? ¿Cómo sería la función acá en este tramo? decrece, ¿no? Decrece. ¿Para qué valores de X decrece? Entonces, Para los valores de I, ¿no? sí, Desde yo menos digo, infinito. claro, desde el menos infinito hasta dónde va del decreciente. Hasta 0,5 negativo. Exactamente, o sea, como ven, la parábola va a venir decreciente, viene bajando, ¿hasta dónde? Hasta donde está el vértice. Y desde el vértice empieza a subir. Entonces, decrece para X que pertenece al intervalo de menos infinito. Para todos estos X, digamos que estarían desde menos infinito hasta llegar a la X del vértice, es decir, hasta el menos 0,5. Ahí la función cuadrática viene decreciendo. ¿Hay algún otro intervalito donde la función sea decreciente, dando la otra parte, la recta o la otra parte de la parábola, que le falta este cachitito, digamos, donde es decreciente? No. Ahora, ¿dónde sería creciente? ¿En qué intervalos la función es creciente? Desde menos 0,5 hasta infinito. Bueno, sí, podría decir de menos 0,5 a infinito. En realidad, una cuestión de detalle matemático más que nada, como acá la función está cortada, digamos, y acá es un pedacito de la función cuadrática, y después sigue un pedacito de la función lineal, pedazo de la función lineal, lo tengo que cortar también a los intervalos donde crece. O sea, yo voy a decir, crece para X desde el menos 0,5 a 0 y también, y voy a poner así, y en el intervalito que va de 0 a infinito. O sea, como que lo tengo que cortar en el 0, porque también la gráfica está cortada ahí en el 0, entonces el intervalo de crecimiento o decrecimiento también lo tengo que cortar ahí, al intervalito, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Intersecciones con los ejes de coordenada. Ahora, intersecciones. Intersecciones con los ejes, bien. Busquemos la intersección con el eje X y con el eje Y. Vamos a empezar la intersección con el eje X.
Para buscar la intersección de cualquier función con el eje X, ¿qué tenemos que hacer? Igual a 0. Claro, hacemos y igual a 0. Exactamente. Vamos a escribirlo. Hacemos. Cuando digo y, o la f de x, o en este caso la q de x, ¿sí? Y igual a 0. O sea, le doy a la función, la igualo a 0. ¿Sí? Como esta es una función que está dada así por tramos, voy a tener que igualar a 0 cada pedacito. O sea, por un lado, el 6x igual a 0, o la parte de la función cuadrática, x menos 2 por x más 3, igualarla a 0. Y acá voy a despejar, ¿sí? O voy a encontrar los valores de x que hagan que esto me dé 0. ¿Cuándo o para qué valor de x la función esta 6 por x me va a dar 0? O despejando de ahí, ¿qué me queda? X igual a 0 sobre 6. 0 dividido 6, que me daría 0. ¿Está bien? Bien. Pero la función esta, la función 6 por x era la función lineal. ¿Toma al valor 0? ¿Lo toma al 0? No. Entonces este no lo toma. Si la recta continuaría, sí, me daría que corta ahí en el 0. Pero acá acuérdense que el punto ese no lo tomaba la función. Entonces no lo tengo que considerar tampoco en la intersección con el eje X. La función está cuadrática. ¿Para qué valores de X vale 0? ¿En qué valores me daría 0 esta función cuadrática? ¿Alguien que opine? Vamos, a los otros talmudos, los otros chicos, ¿qué pasa? Jeremías, Denis, Franco. Pienso, profe. ¿Eh? Estoy pensando a ver cómo puedo hacerlo. Bueno, Yo sé que debe ser muy complicado, pero fíjate, por ahí no se ¿qué da cuenta de los valor errores. le tendría que dar a la X que haga que esta cuenta me dé 0? -3. Por ejemplo, menos 3, ¿te das cuenta? Si la X vale menos 3 más 3, me daría 0. O sea, si este paréntesis, cuando este paréntesis me da 0, 0 multiplicado por lo que me dé del otro lado me va a dar 0. ¿Entiendes? O sea, uno de los valores va a ser menos 3. Y el otro valor, donde vale 0, ¿cuál sería? El 2. El 2, exactamente, el 2. ¿Sí? El menos 3 y el 2, que hoy, ¿se acuerdan que dijimos que eran las raíces? Justamente donde la función, dijimos, corta al eje de las x, esos son los valores donde la función vale 0. Pero de estos dos valores, ¿los tomaría a los dos? ¿No tomaría ninguno? ¿O cuál tomaría? No, solo al -3. Solo el menos 3, porque dijimos que esta función cuadrática, este pedacito de la parábola, vale, pero solamente para los x negativos. El 2, que si bien si yo graficaría la parábola entera, cortaría también acá en el 2, pero en este caso, como la función q estaba definida así de esta manera, la parábola valía para los x menores que 0, entonces solamente de estos dos tengo que considerar el x igual a menos 3, ¿sí? Que si miramos la gráfica, es el único punto en donde la gráfica es la gráfica de la función q. Esta sería la gráfica de la función q, donde la gráfica corta al eje de las x, el único punto sería el menos 3. ¿Está bien? Porque acá en el 0 dijimos, no lo tengo que tomar porque ahí va un hueco, ¿sí? No lo toma la función. Entonces, intersección
intersección con el eje X sería el punto de coordenadas cuando la X dijimos vale -3 y ahí la Y, este sería el Y, digamos, el Y va a valer 0. Este -3 es el X y el Y vale 0. Esta es la intersección con el eje X. Ahora vamos a buscar la intersección con el eje Y. Dijimos, para encontrar la intersección con el eje X, ¿qué hacemos? Hacemos Y igual a 0. Para buscar la intersección con el eje Y, ¿qué tenemos que hacer? X igual a X igual a 0. Hacemos, muy bien, que la X tome el valor 0. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que queremos encontrar cuando la X toma el valor 0, cuánto va a valer la función Q. Es decir, lo que estamos calculando sería cuánto vale la función Q en 0. Esto decíamos, evaluar la función Q en 0. ¿Qué significa? Reemplazar a la X por 0 en la función Q. Es decir, encontrar la imagen de la función Q en 0, o cuando la X toma el valor 0. ¿Cuánto vale mi función Q en 0? En 3. 3. En 0, lo que habíamos dicho hoy. En 0 busco donde estaba el puntito relleno, es decir, en el 3. O si voy a mirar en la fórmula de la función Q, para cuando la X toma el valor 0, yo tengo que mirar, lo voy a reemplazar en la función de arriba, en la del medio o en la de abajo. ¿Por qué me quedo? ¿Con cuál me quedo y por qué, digamos? Con la función del medio sería. Me quedo con la función del medio. ¿Por qué? Porque ahí es donde me dice, si la X es igual a 0, o sea, cuando la X vale 0, la función Q vale 3. Entonces, Q en 0 vale 3. ¿Sí? Entonces, voy a decir corta al eje Y en el punto, vamos a ponerle otro nombre, el punto Q si quieren, Q, que tiene coordenadas 0, la X, 3, lo que vale la Y o la función Q sería 0, 3. Le indico las coordenadas donde corta, ¿sí? 0, 3. Y ese sería el punto de intersección de la función Q con el eje de la Y. Sería este puntito que obtuvimos acá. No toma el -6 porque ahí, ¿se acuerdan que dijimos? Va a un puntito hueco. Tampoco corta acá en el 0, 0 porque también va a punto hueco. ¿Sí? Bien. Creo que, no sé si les pedí algo más en este ejercicio, pero ya que estamos, algo que... clasificar, me recuerda Walter. Clasificar en inyectiva, biyectiva, ¿sí? Entonces, a ver si lo puedo escribir sin borrar, no quiero borrar nada. Voy a seguir por acá. Clasificar en inyectiva, biyectiva o sobreyectiva también. Creo que sobre no les pide porque el ejercicio ya les dice funciones definidas sobre R, me parece que les dice. ¿Sí? Bien. Con respecto a si es inyectiva o no, ¿se acuerdan que hoy dijimos ya? No es inyectiva porque si tomo dos valores de X, X1, pongamos un X1
igual, habíamos dicho, el menos 1 y un x2 igual al, ¿qué sería acá? El 0. Si el x1 vale menos 1 y el x2 vale 0, tengo dos valores de x distintos para los cuales f en el x1 debería ser igual a la f en el x2. O sea, tengo valores distintos de x que irían a parar al mismo y, ¿sí? En realidad, justo el 0 no me serviría del todo porque el 0 no lo toma la función, ¿sí? Pero podría encontrar otros. Por ejemplo, acá donde la función cruza o corta a la altura del 1, por ejemplo. ¿Sí? La otra forma de justificarlo, podrían decir, no es inyectiva, porque ¿se acuerdan del criterio de la recta horizontal? Si yo trazo una recta horizontal y me corta a la gráfica en 2 o más valores, entonces no es inyectiva, ¿sí? La justificación la pueden hacer de esta manera que dijimos acá, o también diciendo esto del criterio de la recta horizontal, ¿sí? Trazo una recta horizontal y me corta la gráfica en más de un punto, por lo tanto no es inyectiva, ¿sí? Y si no es inyectiva, tampoco va a ser biyectiva, ¿está bien? Entonces, por lo tanto, o sea, ya dijimos acá, no es inyectiva, por lo tanto, tampoco es biyectiva. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto a inyectiva o biyectiva, ¿sí? Otra cuestión que les puede pedir, que ya más o menos lo analizamos cuando encontramos acá el valor de Q en 0, ¿sí? Pero también les puede pedir calcular cuánto vale la función Q. Hay ejercicios en el parcialito como este que les voy a escribir acá. Dice, por ejemplo, calcular Q en 3 menos 3 por Q de menos 1 más Q en 0. Por ejemplo, si en este ejercicio no te lo pide, pero hasta que estamos con este, nos puede servir de ejemplo, ¿sí? ¿Cómo harían si tuvieran que calcular esta operación que les dice acá? Q en 3 menos 3 por Q en menos 1 más Q en 0. ¿Qué tendría que hacer? ¿O cómo puedo encontrar cuánto vale Q en 3? ¿Qué me Me dicen fijo ustedes? arriba con los valores que tengo ahí de más 0 igual a 3 o perdón, Exactamente, o igual a sea, 0 más 3 o mayor, mayormente. exacto. Si me dice Q en 3, el valor de X sería 3, ¿no es cierto? Estamos queriendo calcular la función Q cuando la X la reemplace por 3. Si la X la reemplazo por 3, ¿en cuál de las tres partes de la función voy a ir a reemplazar? ¿En la de arriba, en la del medio o en la de abajo? La de En arriba. arriba. En la de arriba porque sería un valor de X mayor que 0. Y entonces, la cuenta que voy a hacer sería, reemplazando acá en la de arriba, sería 6 por el valor de X, en este caso 6 por 3. ¿Sí? Después hacemos la cuentita. Menos 3 por lo que vale la función Q en menos 1. ¿En cuál tendría que ir a reemplazar? En el tercero. En la tercera, es decir que ahí la cuenta reemplazando acá la X por el menos 1 sería menos 1 menos 2 por menos 1 más 3. Estoy reemplazando acá la X, la reemplazo por el menos 1, ¿sí? Más, ¿cuánto vale Q en 0?
Bueno, ya lo hicimos hoy cuando encontramos lo que vale la función Q en 0. Que me dijeron que vale 3, porque reemplazo en este caso la función o la parte del medio, sería, ¿no? Más Q en 0 que me daría 3. Bueno, y ahora tengo que hacer esta operación. Por 3, 18, menos... Acá se... Algo pasó, desconectó. Ahí esperen un gallito. Ahí estamos. ¿Cuánto me daba todo la función Q? Dijimos en el menos 1, habíamos sacado hoy la cuenta cuando hicimos la tableta de valores, me daba menos 6. Por último, más 3. Bueno, menos 3 por menos 6 me da 18. O sea, la cuenta final sería 18 menos por menos más 18 más 3, o sea, 36 más 3, 39, ¿no? Si no hicimos mal la cuenta. Y eso sería lo que me da la función Q ahí evaluada en ese punto, ¿sí? Bueno, este era uno del ejercicio, no me acuerdo cuál era, el 13. No sé si quieren que hagamos otro del 13 o hay alguna otra pregunta de otro ejercicio. Pregúntenme más. Profe, Sí. ¿podría explicar el 13 que tiene la función con logaritmos? Bueno, sí. Ahí lo vemos. Sé que está desarrollado, pero lo leo y no le entiendo los pasos. Ahí lo vemos. La función, Profe, yo ¿cómo? con ese ejercicio, Sí. con el ejercicio de ese logaritmo, yo me tuve que hallar, por eso yo en un foro creo que había preguntado si se puede usar GeoGebra, porque yo me había ayudado con eso, porque no Bueno, lo entendía de ustedes, ninguna manera. pongámosle, para hacer la gráfica, por ahí se pueden ayudar con el GeoGebra. Pero me refiero a que en la resolución que ustedes presentan del parcialito, ni siquiera lo mencionen al GeoGebra, o no vayan a poner una foto del GeoGebra, o algo que resolvieron del GeoGebra. ¿Se pueden ayudar para hacer la gráfica con el GeoGebra? Sí. Para eso lo pueden llegar a usar, ¿sí? La función del logaritmo es la del 13t. M es la función de m de x, que es igual logaritmo de x más 1. Bueno, para empezar, entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es la gráfica de la función. Entonces, yo para graficar, tengo que pensar ya de antemano cuál va a ser el dominio de la función. Cuando yo tengo una función logarítmica, ¿cómo tiene que ser lo que está dentro del logaritmo? Positivo. Positivo, o sea, esto tiene que ser positivo. Y entonces planteo justamente eso, que el x más 1 sea mayor que 0. Ni siquiera puede ser igual, que si me daría 0, el logaritmo de 0 no existe, no está definido. X más 1 mayor que 0, si ustedes de acá despejan la x, significa que la x tiene que ser mayor que ¿cuánto? Menos 1. Mayor que menos 1. Eso ya entonces me permite decir que el dominio de esta función van a ser justamente, si lo quieren escribir en forma de intervalo, ¿cómo sería? ¿De menos 1 a más infinito? Claro, de menos 1 a infinito. Muy bien. Borramos acá. Serían entonces los x que pertenecen del menos 1 a infinito. Bien. Como el primer paso sería entonces graficar. Para graficar esta función, como no es una de las más conocidas, tienen que hacer una tablita de valores. ¿Sí? Les conviene darle valores cerquita ahí cerca del menos 1. Entonces vamos a darle menos 0,9, menos 0,5,
¿Qué más? El 0, 1, 2, 3 y así sigue. Y la función es esto, el logaritmo de x más 1. No confundamos que lo que dijimos recién es que lo de adentro del logaritmo no puede ser negativo, pero como ven, las x sí pueden tomar algunos valores negativos, algunos. Como dijimos acá, los x tienen que ser mayores que menos 1. O sea que el menos 0,9 podría ser, menos 0,5 podría ser. ¿Por qué? Cuando yo a la x la reemplace por ese número negativo, por el menos 0,9, me va a quedar el logaritmo de ¿qué número? Acá tendría que hacer la cuenta. Menos 0,9 más 1. ¿Cuánto me daría? Menos 0,9 más 1, ¿qué me da? 0,1, ¿no? Y el logaritmo de 0,1 lo encuentran con la calculadora, usando esa teclita que dice log. ¿Sí? Log. Primero van a poner 0,1 y presionan la teclita esa que dice log. ¿Cuánto le da eso? Menos 1 da. ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1. Bueno, el menos 0,5, reemplazo la x por menos 0,5, me va a quedar menos 0,5 más 1, me va a quedar el logaritmo de menos 0,5 más 1, es decir, el logaritmo de 0,5 positivo. ¿Y cuánto es el logaritmo de 0,5? Menos 0,3. menos 0,3. Bueno, el 0, reemplazo la x por 0. 0 más 1 me da 1. Logaritmo de 1 me va a dar 0. Entonces 0 me da 0. En el 1 sería logaritmo de 1 más 1, o sea, logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2, con la calculadora, ¿cuánto le da? 0,3 también. 0,3. Bueno, puede ser. Nada más que acá era negativo y acá es positivo, ¿eh? Y así siguiendo. Después, cuando la x tome el valor 2, como la x le sumo 1, me va a quedar el logaritmo de 3. Cuando la x tome el valor 3, me va a quedar el logaritmo de 4. Saque la cuenta del logaritmo de 4, a ver cuánto le da. 0,69. Bueno, 0,79. Entonces, valores de x 69. mayores que menos 1, dijimos. Vamos a arrancar ahí cerquita del menos 1, como hicimos hoy, aunque el menos 1 no lo voy a tomar. Ahí la función esta va a tener algo así, que es lo que se llama una asíntota. Vamos a ver en el 0, vamos a ver qué pasa en el 1, entonces en el 2 y en el 3. Entonces dijimos, ahí cerquita del menos 1, en el menos 0,9, me dio menos 1. Por acá, supongamos. Acá tendríamos ese puntito. En el menos 0,5 me dio menos 0,3. Acá está el menos 1. Menos 0,3 estará por acá. Acá, digamos, entre 0 y el menos 1 estaría menos 0,5, lo voy a ubicar acá. Menos 0,5 de x. Y ahí le correspondería 0,3 negativo por acá. Menos 0,3. ¿Sí? Tendría este puntito por acá. Bien. Después, en el 0. En el 0, 0. Se pasa por acá, por el 0, 0. En el 1, otra vez me dio 0,3 por acá, bajito. En el 2, nos sacamos la cuenta y en el 3 nos dio 0,7, más o menos por acá, este 0,7. Bueno, uniendo todos los puntitos, más o menos tendremos la gráfica de esta función que tiene una forma así.
por acá, algo así. La gráfica del logaritmo, esta sería logaritmo de x más 1. ¿Sí? Bueno, esa sería más o menos la gráfica de la función logaritmo. Siempre tienen esta forma, sí, en este caso creciente. También puede ser decreciente, pero bueno, por ahora no, ya la vamos a ver más, con más profundidad cuando veamos la gráfica de las funciones en particular, de la exponencial, de la logarítmica. Por ahora, con una tablita de valores, más o menos, deducimos que la gráfica tiene así esta forma. Y les decía que acá la gráfica, ven que se va a ir arrimando a esta línea que dibujé con línea de puntos. Los valores de la gráfica de la función se van a ir acercando cada vez más a esa línea sin llegar nunca a cortarla. ¿Sí? Por eso decimos que esa línea de puntos es una asíntota. La gráfica se va arrimando a esa recta sin llegar a cortarla. Es una asíntota vertical, decimos. ¿Sí? Bien, por eso hay que darle algunos valores ahí cerquita del menos 1. ¿Sí? Bien, si ustedes le darían acá el valor de menos 0,9, menos 0,9999, bueno, van a poder darse cuenta que les va a dar un valor por acá cada vez más abajo y cada vez más cerquita de esa recta que llamamos asíntota. ¿Sí? Bueno, teniendo ahí ya más o menos la gráfica, puedo ahora contestar lo que nos pedía. El dominio ya lo encontramos ahí. La imagen de la función. ¿Qué me dicen, a ver, de la imagen? ¿Qué valores va tomando la i? Esta gráfica se supone que sigue para abajo, indefinidamente, y acá como que sigue aumentando, muy despacito, pero va a ir aumentando progresivamente. ¿De menos infinito a más infinito? Claro, la imagen, si quieren de menos infinito a más infinito, o directamente si quieren, pueden poner todos los reales. O también estaría bien poner así, de menos infinito a más infinito, ¿sí? Está bien. Con respecto al crecimiento o al decrecimiento, ¿qué me dicen? ¿Cómo va la gráfica esta? O sea, que va decreciendo Va de... creciendo. Sí, No tiene un decrecimiento en sí. como, a ver, fíjate, no me acuerdo el nombre del chico que va decía decreciendo. Fíjate, si vos mirás esta parte, van los valores de la función, ¿van aumentando o van disminuyendo? Acá, si tomaría otro, acá. Fíjate en la tablita, por ejemplo, en la tablita que hicimos. Acá me dio 0. Después me dio 0,3. En el 2 no lo sacamos, pero me da el logaritmo de 3. Después, logaritmo de 4, que me dio 0,7. ¿Cómo van esos valores? ¿Van aumentando o van bajando? Van aumentando. Van aumentando, por entonces la función es creciente, decimos ahí. Entonces, f es creciente. ¿Y desde dónde? ¿Para qué valores de x decimos? Para x perteneciente a... ¿Desde qué punto de x hasta dónde? Desde menos Donde 1. arranca, ¿dónde arrancan? El menos 1 a más infinito, porque esto seguiría aumentando, como dijimos, para este lado, ¿sí? De menos infinito en adelante, o sea, de menos 1 en adelante, de menos 1 infinito, la gráfica va creciente, ¿sí?
¿Qué más nos pedía el ejercicio con respecto a clasificación? Si es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, ¿qué me dicen? Primero miremos si es inyectiva, ¿se acuerdan? ¿Es inyectiva o no? ¿Qué me dicen? Si yo tomo valores de X distintos, encuentro siempre valores de X distintos. Si trazo una recta horizontal, ¿me corta a la gráfica en un solo punto o en más de un punto? Es inyectiva. Esta es inyectiva, Es profe. inyectiva. O sea, porque te cuenta 0 y 1 nomás, lo que es inyectivo. Sí, en realidad es inyectiva porque para distintos valores de X voy a encontrar valores distintos de Y. No es como en la parábola que hay dos valores de X que van a parar al mismo valor de Y. ¿Se entiende? Entonces, es inyectiva porque quieren aclarar para valores de X distintos corresponden valores distintos también de Y. ¿Sí? O si lo prefieren, digan, por el criterio de la recta horizontal, me corta a la gráfica siempre en un solo punto, entonces es inyectiva. ¿Sí? También por el criterio de la recta horizontal. ¿Sí? Bien. Si es inyectiva, suponiendo que también es sobreyectiva, que no vamos a entrar en mucho detalle con ello, vamos a decir que es biyectiva. ¿Es biyectiva o 1 a 1? Para valores distintos de X le corresponden distintos valores de Y. Es 1 a 1, la función es biyectiva. ¿Sí? Y después, con respecto a las intersecciones. Con el eje X. Con el eje X, ya lo pueden deducir de la tablita, pero ¿qué hacíamos? Le damos a la Y el valor 0. 0 igual a el logaritmo de X más 1. ¿Y para qué valor? Por ahora no necesitamos que sepan cómo despejar de acá, porque eso lo vamos a ver todavía en unas clases más adelante. Pero ya en la tablita que hicimos acá vimos donde la función, o para qué valor de X, la función vale 0. La función vale 0 cuando la X toma el valor ¿cuánto? 0. 0. Porque ahí nos queda 0 más 1, 1, y el logaritmo de 1 me da 0 justamente, ¿sí? O sea que corta, o la intersección con el eje X, o ustedes después van a poner corta al eje X en el punto 0, 0, ¿sí? En el punto siempre damos las coordenadas, ¿sí? En el punto 0, 0. La coordenada X y la coordenada Y. Y también corta, por la misma razón, al eje Y en ese mismo punto también. Corta el eje Y también en el punto 0, 0. O sea, corta en el origen, digamos. Bueno, ahí tienen este ejercicio. Pregunten algún otro ejercicio que tengan duda.
Sí, profe, el, también se me complicó un poco también, que el 14, que A ver, siendo, bueno, vamos a ver qué dice el ejercicio 14. Dice, siendo las funciones que tienen ahí, hallar, por ejemplo, h de -2, m de 3, en el 14, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, g, o a ver, una que se refiere a h. Hay uno que se refiere a la H, Ah, de la, para la K. h de -2 también está. El primero, por ejemplo. La del k. Está en 0. Bueno, por ejemplo, en el apartado C, les dice, para las funciones que tienen ahí en el ejercicio anterior, les pregunta cuánto vale, por ejemplo, k en 0, la g en 17. Bueno, ustedes tienen que mirar las funciones que tienen ahí en el ejercicio 13, y por ejemplo, para averiguar esta k en 0, la función k de x, de esto del ejercicio 13, la función k estaba definida por tramos y valía el valor absoluto de x más 1 si la x menor o igual que menos 1. Después decía x cuadrado menos 1 si la x está comprendida entre menos 1 y 1. Y después me dice que vale 3 por x si la x es mayor que 3. Bien, entonces, si me dice k en 0, me está diciendo que, bueno, el valor de la x sería 0. Entonces vengo acá. Pero ¿en cuál voy a reemplazar? El mismo problemita de la función que explicamos hoy. ¿En la de arriba, la del medio o en la de abajo? ¿Qué tengo que La del mirar para medio. decidir? ¿En la cual? En la del medio. En la del medio, exactamente. Porque cuando la x esté comprendida entre el menos 1 y el 1, por ejemplo el 0, estaría comprendido entre el menos 1 y el 1. La función que voy a usar sería la del medio. Es decir, que yo tengo que hacer el valor de x, que sería el 0 elevado al cuadrado, menos 1 en este caso. O sea, acá en 0 me daría, en este caso, bueno, menos 1. ¿Está bien? Eso sería nada más. ¿Sí? Vamos a hacer el apartado A, la que estamos. ¿Tienen? La función le dice h de menos 2. Y mi función h del ejercicio 13 me decía que era la raíz de 1 menos x cuadrado. La función h que tenía en el apartado, del apartado B, el 13b en realidad. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale h en menos 2? ¿Qué tengo que hacer ahí? Buscar la función h y reemplazar a la x por menos 2. Es decir, ¿qué cuenta voy a hacer ahí? La raíz cuadrada, 1 menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado me daría 4 positivo. 1 menos 4, ¿qué pasa acá? Me daría la raíz de menos 3. Pero la raíz cuadrada de un número negativo no se puede calcular. Entonces yo tendría que decir h de menos 2 no existe. Este símbolo, ¿de acuerdo? Quiere decir que no existe. No existe h de menos 2, es decir, no está definida la función h en menos 2. No puedo encontrar la imagen porque me queda la raíz cuadrada de un número negativo y entonces no puedo encontrar la imagen, ¿sí? No puedo encontrar el valor que le corresponde. Entonces ese h menos 2 tiene que poner ahí, no existe. ¿Está bien? sí, Ya que profe. estamos, les comento, no sé quién me preguntaba del 14, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Yo no sabía Perfecto. igual que era la seguidilla del 3 igual.
Ajá, bien. Bueno, a ver en el 15. Sí, en el 15, ya que estamos con las funciones, les pide ahí realizar algunas operaciones. Eso tiene que ver, ¿se acuerdan que dijimos? Dadas dos funciones, yo por esas dos funciones puedo sumarlas, restarlas, multiplicarlas y con eso encontrar una nueva función. Entonces, por ejemplo, ahí me dice, si mi función f de x es igual a la raíz cuadrada de x y mi función g de x es igual a x más 1 sobre x menos 1, y ahí le dice, por ejemplo, hallar. Y ahí le da una serie de operaciones que podemos hallar entre estas dos, combinando, digamos, estas dos funciones. Entonces, la función f es esta, la función g es esta. En el apartado C, por ejemplo, les dice hallar la suma f más g. F más g. Se puede indicar así simplemente f más g, o se puede indicar así entre paréntesis, así, f más g de x. ¿Se acuerdan que eso, según la teoría, habíamos visto que cuando yo tengo dos funciones y las sumo, la suma es simplemente la suma f de x más la g de x. Entonces, ¿qué me queda al sumarlas? F más g. Y lo escribo así en forma resumida, sería lo mismo, ¿sí? F más g. Bueno, la función f, ¿quién es?